Bienvenidos a mi charla Performance Testing simple y escalable con JMeter DSL. Primeramente me voy a presentar. Yo soy Carlos Gauto, también conocido como Charlo Automatiza en las redes. Tengo más de 17 años de experiencia en tecnología. Actualmente soy líder de proyecto en Mercado Libre. Soy embajador de Playwright. Soy champion de Grafana K6 y también embajador de Selector Hub. Y también soy creador de contenido relacionado a automatización de pruebas, integración continua y temas afines. Ahí les dejo mis redes, mi site para que podamos estar en contacto y espero que sea de agrado esta nueva charla. Bueno, primero vamos a arrancar hablando sobre qué es JMeter. Bueno, JMeter es una herramienta, podría denominarse low code, que nos permite crear pruebas de performance de forma muy sencilla, ya que tiene una interfaz de usuario muy intuitiva y simple de utilizar. Podemos crear planes de prueba robustos, tanto para browsers como también para APIs. Dentro de las herramientas no licenciadas, podemos decir que es una de las más utilizadas en las últimas 2 décadas. JMeter fue diseñado para realizar pruebas de rendimiento en aplicaciones web sobre el protocolo HTTP, pero en base a su gran popularidad se expandió para incluir múltiples y diversos otros protocolos de comunicación. Actualmente, como mencioné, es una de las herramientas de pruebas de performance más utilizadas, diría, en el mundo, pero no solamente por la simplicidad de uso, sino también por la cantidad de integraciones que posee, de integraciones y de plugins. Actualmente JMeter soporta protocolo HTTP, HTTPS, SOAP, REST, GraphQL, FTP, pruebas sobre base de datos utilizando JDBC, pruebas sobre el protocolo LDAP, eh, Mail, muchos. La verdad que cada vez se va extendiendo aún más también con el soporte de la comunidad. Y ahí les comparto un vistazo de cómo se ve su interfaz de usuario, en donde vamos a poder crear nuestros planes de prueba, vamos a poder agrupar, vamos a poder crear los grupos de hilos o de usuarios virtuales para simular la carga que necesitemos simular en nuestras aplicaciones. La verdad que es bien sencillo de utilizar, bien intuitivo y con una posibilidad de extensión muy, muy interesante. Pero, si bien mencionamos que JMeter es una herramienta que podría denominarse low code, porque directamente podemos diseñar todas nuestras pruebas sin necesidad de crear código, porque la podemos diseñar y ejecutar y revisar desde su misma interfaz gráfica. Los scripts en sí se generan en un archivo, básicamente un archivo XML. El archivo se denomina .jmx, pero en definitiva es un archivo XML. Y si bien podemos hablar de la sencillez de uso para poder crear y ejecutar nuestras pruebas como algo súper positivo, un poco lo que no compensa tanto es cuando tenemos que hacer mantenimiento o queremos versionar nuestros archivos JMX, nuestros scripts de pruebas de performance, dado que vamos a tener que analizar y modificar un archivo eh, o archivos con un tamaño importante como el que se ve ahí. Ahí solamente se ven 20 líneas, pero este archivo es un ejemplo muy sencillito, sin mucha complejidad y tiene más de 50 líneas de código, ¿no? Entonces modificar eso y hacer mantenimiento claramente va a ser un punto o es un punto de dolor de trabajar con JMeter. Ni hablar de la posibilidad de reutilización, ¿no? Dado que si tenemos múltiples archivos JMX y tenemos utilitarios y funciones que se necesiten compartir, no vamos a tener esa posibilidad y vamos a tener que repetir en cada archivo JMX los utilitarios y las funciones que necesitemos. Y entonces, si el día de mañana hay que hacer modificaciones, la verdad que se va a complejizar bastante porque vamos a tener que hacer modificaciones en múltiples archivos, ¿no? Entonces, eso es como un poco la contrapartida de todo lo bueno que tiene el ecosistema, los protocolos que soporta, la posibilidad de crear scripts sin necesidad de código, pero por abajo sí se crea ese código y bueno, genera ciertas complicaciones a la hora de mantenerlo, extenderlo y versionarlo.
Y aquí es donde viene JMeter DSL a llenar un poco ese espacio. O sea, hablamos de los beneficios de utilizar JMeter, de la cantidad de protocolos que soporta, la cantidad de años que está dentro del mercado como una herramienta líder dentro de las herramientas que no tienen licenciamiento, pero también vimos que teníamos esa complejidad de hacer mantenimiento de nuestros scripts, ya que se persistía todo en un archivo XML. Aquí donde aparece JMeter DSL, para hacer el nexo entre todo lo positivo que tiene el ecosistema JMeter y qué es lo que podría ser mejor. Pero bueno, ¿qué es JMeter DSL? JMeter DSL es una herramienta de código abierto muy fácil de usar para diseñar y para ejecutar pruebas de performance como código, tanto localmente, en entornos CI/CD, e incluso también en herramientas cloud para ejecutar a escala. JMeter DSL es una API Java que aprovecha no solo las ventajas de JMeter, ya que lo utiliza como su propio motor, sino que también todas las ventajas de la codificación en un lenguaje de programación. Eh, Eso es lo que viene un poco a solventar JMeter DSL. Bien, ¿cómo vamos a empezar a utilizar JMeter DSL? Como dije al principio, es developer friendly de alguna manera. Y tenemos una forma bien sencilla de crear pruebas de performance. Y en este caso es, si tenemos un proyecto Java, vamos a poder agregar, depende de si utilizamos Maven o Gradle, pero es solamente agregar esa dependencia dentro de nuestro, que puede ser un proyecto existente, o también podemos aprovechar todo lo que tiene la documentación oficial, dado que la documentación oficial nos da proyectos scaffolding, en los cuales los clonamos y solamente ya nos encargamos de solamente comenzar a diseñar nuestras pruebas. Entonces, si tenemos un proyecto existente, agregamos la librería respectivamente, si usamos Maven o Gradle, o si no queremos arrancar de cero, podemos clonar un proyecto, tener todo seteado y solamente comenzar a diseñar nuestras pruebas. Algo que está muy interesante de JMeter DSL es que una vez que hacemos, por ejemplo, si utilizamos Maven y hacemos MVN clean test, y va a descargar toda la dependencia de nuestro proyecto y se va a encargar de descargar la dependencia propia del engine de JMeter, o sea que no tenemos que instalar nada. Clonamos un proyecto, comenzamos a ejecutar, a diseñar nuestras pruebas, la ejecutamos y el propio DSL se encarga de descargar todas las dependencias para que nosotros lo podamos utilizar. Eso me parece un punto que es un acelerador y que simplifica mucho el setup para empezar a comenzar a utilizar esta herramienta. Y acá les muestro cómo sería un hola mundo utilizando JMeter DSL. En este caso tenemos un test con JUnit, que tiene un test plan para hacer una petición HTTP. Está definido un thread group para ejecutarse en 8 hilos y repetirse 2 veces. Y se agrega la URL de nuestra aplicación, que es la que vamos a estar sometiendo a pruebas. Y por último, lo que vamos a hacer es, obviamente, si estamos haciendo pruebas, lo que necesitamos hacer es hacer assertions, hacer verificaciones y validaciones sobre lo que está sucediendo. Entonces, también JMeter DSL tiene una manera muy sencilla de crear esas assertions o conjunto de assertion. En este caso solamente muestro un ejemplo de poder validar que luego de que se ejecute este test plan, se valide que para el percentil 99 el tiempo de respuesta haya sido inferior a 5 segundos. Pero acá podemos crear las combinaciones de assertions de acuerdo a lo que definamos para nuestra prueba de performance. Es súper dinámico, versátil y con muchas posibilidades de extenderlo y simplificar la comprensión y entender qué es lo que sucede con nuestro script. Nosotros lo leemos en pocas líneas, podemos interpretar qué es lo que está haciendo y qué es lo que se espera validar. Ahora, cuando empezamos a trabajar con pruebas de performance, usualmente lo que vamos a querer hacer es crear múltiples hilos o múltiples usuarios virtuales. JMeter DSL también tiene esta posibilidad bastante simple de crear escenarios complejos, porque hay veces en las cuales, por ejemplo, no necesitamos que todos los usuarios virtuales accedan
al mismo momento, en el mismo instante, sino que quizás que queremos crear escenarios en los cuales un grupo de usuarios inicie, se mantenga en ejecución, otro grupo de usuarios acceda en un momento determinado de ya iniciado esa prueba. Queremos simular, por ejemplo, picos en los cuales decimos, bueno, desde el momento tal al momento tal, queremos simular un tráfico porque queremos probar cómo responde nuestra aplicación ante un pico y podemos simular también y configurar, hacer todas esas combinaciones de acuerdo a las necesidades que tengamos de iniciar, de crear picos, de crear incluso caídas, de crear flujos en los cuales, ciclos en los cuales los usuarios se mantienen en ejecución. Esto es bastante normal y bastante usual para poder probar escenarios más bien parecidos a la realidad, ¿no? Difícilmente, o hay escenarios en los cuales hay usuarios que acceden, se van, hay usuarios que tenés momentos que tenés pico, después tenés bajas, que hay cierta estabilidad. Entonces, todo eso lo podemos configurar utilizando thread groups y podemos hacer todas estas combinaciones diferentes. Para este ejemplo que les mostré ahí, esto nos generaría, en el caso que cuando lo ejecutemos, una ejecución, una carga similar a esta, ¿no? De inicia un flujo de usuarios, ese flujo de usuarios se mantiene, luego de un tiempo se incrementa la cantidad de usuarios hasta 100, perdón, hasta 100, se mantiene, luego tenemos otro incremento hasta 200, disminuye y así. Y ahí podemos simular diferentes eh, modelos o tipos de prueba de acuerdo a las necesidades que necesitemos, ¿no? Entonces vamos a poder simular picos, vamos a poder simular caídas drásticas del tráfico, tráfico constante y demás. Es súper fácil y comprensible y simple de entender con solo leer el thread groups de qué se trata ese escenario. Bueno, como en cualquier fase de construcción de software, siempre que vamos a hacer vamos a necesitar analizar y vamos a necesitar hacer una depuración de nuestro código. Y como dijimos, JMeter DSL es developer friendly. Además de aprovechar todas las herramientas de debugging que ya tiene nuestro editor de código o IDE favorito, además vamos a poder aprovechar lo que ya te trae JMeter propio. Entonces vamos a poder agregar utilizar el método results tree visualizer para poder, en tiempo de ejecución o de depuración de nuestra prueba, abrir el visualizador de resultados de JMeter y en tiempo de ejecución o en tiempo de depuración visualizar qué es lo que está sucediendo, si tenemos que hacer alguna corrección o entender por qué algo no está sucediendo, además de utilizar las herramientas de debugging de nuestro IDE favorito, vamos a poder utilizar el Result Tree Visualizer y vamos a poder verlo. Esta es la vista estándar, digamos, para quienes están familiarizados con JMeter, esta vista seguramente la conozcan. Para quienes no estén familiarizados, esta sea la primera vez, acá van a poder ver a la izquierda toda la secuencia de los threads, la response que tuvimos, el tiempo, un montón de información para poder analizar luego de una ejecución qué es lo que sucede, o durante, digamos, ¿no? En este caso estamos haciendo debugging, algo no está dando como esperamos, y necesitamos analizar. Vamos a poder aprovechar, agregando solamente una línea de código, ver el visualizador de resultados y tomar decisiones, hacer correcciones y volver a probar. Otra funcionalidad interesante del DSL es que, bueno, nuestro plan, o nuestro plan de pruebas que tengamos diseñado, si necesitásemos, podríamos disponibilizar y abrir la vista, la interfaz gráfica de JMeter DSL. Supónganse que estamos ejecutando y necesitamos validar alguna cuestión, vamos a poder, agregándole el método showInGUI o showInGUI, vamos a poder abrir la, la, la interfaz de usuario propia de JMeter desde nuestro IDE o nuestro editor de código, mejor dicho, desde la terminal, porque lo vamos a ejecutar desde la terminal también, o utilizando alguna extensión para ejecutar nuestros JUnit tests, vamos a poder abrir
el modo GUI y también vamos a poder ejecutar de ahí o analizar en el caso de que necesitemos. Esto es útil al momento de construcción, diseño, debugging, pero algo que hay que tener en cuenta que es muy importante, que eso no tenemos que subirlo al repositorio, ¿no? Claramente, esto es una herramienta para utilizar cuando estamos en modo de construcción o debugging. Entonces eso no se sube. Y esto es lo que nos va a abrir, cuando estemos probando ese test, nos va a abrir la vista o la interfaz de usuario de JMeter y vamos a poder utilizarla como usualmente se utiliza. Bien, ahora vamos a ver a JMeter DSL en acción con un pequeño ejemplo. En este ejemplo, que vamos a ver una petición HTTP que se va a ejecutar con 5 hilos durante 2 iteraciones. Insisto, acá vamos a poder crear las combinaciones y los thread groups que querramos de acuerdo a las necesidades que tengamos. Eh, este es un ejemplo que está clonado de la documentación oficial, con lo cual básicamente era clonar ese repositorio, modificar un poco el test, y lo que se hizo también es subir una GitHub Action, dado de que es un proyecto Maven en este caso, entonces podemos agregar una GitHub Action para que vean que es bastante simple de poder integrar esto a nuestro flujo de desarrollo actual. En este caso utilizamos GitHub Action, pero es compatible con cualquier otro tipo de herramienta de integración continua de la que ustedes utilicen. En este caso diseñamos un workflow para hacer el checkout de proyecto. Utilizamos Java 11 porque es el soporte oficial que tiene JMeter. Es la última versión que soporta JMeter. Guardamos los reportes en formato JUnit también para poder publicarlo dentro de la ejecución respectiva y visualizar qué es lo que sucedió. Ahora vamos a ver algo más de reporting, pero sepan que podemos agarrar o agregarle un paso de reporting de JUnit y lo vamos a poder integrar dentro de nuestra herramienta de integración continua, que es la que utilicemos. Así que eso es algo que la mayoría de las herramientas de integración continua lo soportan, así que no van a tener ningún problema y van a poder ver el resultado e integrarlo a su ciclo de construcción y despliegue, si es que ustedes lo necesitan. Vean que es súper práctico y lo pueden integrar desde el minuto cero. Mencioné que habíamos agregado ahí un reporte breve de JUnit, pero algo que es también importante de mencionar es que podemos agregar una línea de código que es para disponibilizar el reporte en formato HTML. Vamos a agregar ahí. Y vamos a tener un reporte similar a esto, con muchas métricas que se fueron recolectando. Esas métricas se obtienen del archivo JTL original o de reporte que tiene JMeter propiamente dicho. Así que van a poder aprovechar lo que ya está. Agregan solamente una línea y tienen este reporte HTML para analizar cómo fue la ejecución de sus pruebas, tomar decisiones, como siempre, y poder ver de una manera práctica y visual qué es lo que sucedió con nuestra ejecución. Y acá vamos a ir a pruebas a alta escala. Si bien, como dice Leandro Meléndez, alias señor Performo, no todo es carga y no siempre necesitamos generar tráfico a gran escala, hay escenarios en los cuales sí es una necesidad esa. Imaginen que son, no sé, una plataforma de streaming y tienen que validar cómo se comporta su sistema mientras millones de usuarios acceden en simultáneo al estreno mundial de la serie del momento. Bueno, en esos casos, ejecutar una prueba de performance en una sola máquina tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, en esos casos, es necesario utilizar un clúster de máquinas para generar una carga suficiente, que puede ser un clúster on-premise o también utilizando herramientas cloud que proveen ese servicio. JMeter DSL soporta la ejecución distribuida utilizando el JMeter Remote Testing. Van a ver que modifica muy poquito lo que hay que hacer, sino es que directamente se va a modificar en dónde se va a ejecutar. O sea, nosotros vamos a generar o disponibilizar un conjunto de agentes y vamos a setear y vamos a definir dónde se van a ejecutar, con qué cantidad de agentes, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Y vamos a poder ejecutar, acá en este script se muestra 200 usuarios durante 10 minutos en estos servidores esclavos,
pues te van a poder ejecutar lo que necesiten. Y ahí les dejo un ejemplo utilizando Docker Compose, para que también ustedes, si tienen este caso de uso, que necesitan generar mucha carga, clonen ese ejemplo utilizando Docker y también lo puedan ya utilizar en producción. Más sobre ejecución distribuida. JMeter SL también se puede integrar fácilmente con Azure Load Testing. En este ejemplo, vamos a ver una suite que se encarga de ejecutar en múltiples motores. Acá lo mismo, muy parecido a lo anterior. Lo que vamos a modificar es en qué engine va a utilizar. En este caso, si va a utilizar el engine de Azure, vamos a poder decirle cuántos agentes va a necesitar. Y acá también lo mismo. Vamos a tener que hacer un cálculo previo, ¿no? Efectivamente, cuáles son la cantidad de máquinas que necesitamos, con qué, eh, para generar la determinada carga, con qué tiempo vamos a disponer y demás. Pero sepan que tienen esta posibilidad de aprovechar todo lo que ya se obtiene y solamente agregando una nueva dependencia adicional que también lo van a encontrar en la documentación oficial. Ahí van a ver que se modifica el engine y se setean la cantidad de máquinas. Con eso es suficiente. Y esto es un reporte de cómo se vería. Lo que tiene interesante es que si son usuarios de Azure, tienen un conjunto de ya este dashboard preparado para recolectar las métricas de ejecución y visualizar de una manera muy, muy interesante. Piensen que vamos a estar analizando mucho tráfico, ¿no? Entonces, este tipo de métricas para tener una buena observabilidad es fundamental. Bueno, llegamos al punto en el que ustedes están totalmente convencidos de utilizar JMeter DSL, pero agarran y me dicen, mira, tengo todas mis suites de todo mi ecosistema, ya la tengo utilizando los archivos JMX estándar de toda la vida de JMeter. ¿Cómo hago si quiero ahora empezar a utilizar JMeter DSL? Porque ¿cómo hago para parar todo lo que ya tengo y pasarme a empezar a utilizar JMeter Load? ¿Lo hago de cero? ¿Qué pasa con todo lo que ya tengo? Bien, para poder responder o dar una respuesta a eso, sepan que eh, se cuenta con un utilitario para poder hacer la migración de los archivos JMX a código del DSL. Y eso se utiliza, se hace desde la línea de comando. Entonces, vamos a necesitar un utilitario, una aplicación que se llama JBang, que les dejo el link para que la puedan descargar. Es muy simple de configurar también. Y vamos a poder, utilizando JBang, eh, pasarle cuál es el archivo JMX que queremos migrar, él o los archivos. Vamos a ir haciendo eso de acuerdo a nuestras necesidades. Le vamos a decir cuál es, bueno, vamos a ejecutar JBang, vamos a poner el nombre del package que está ahí especificado, el nombre de utilitario que se llama JMX tu DSL, ¿no? Que lo que va a hacer es convertir el JMX al DSL. Le vamos a pasar nuestro archivo JMX y eso automáticamente nos va a generar el código eh, respectivo a lo que tiene ese JMX. Sepan que no está al 100%, hay muchos plugins adicionales que quizás no están soportados, pero la gran mayoría sí lo están. Y también es importante que el código que se genera, si bien es funcional y lo van a poder ejecutar, tengan en cuenta de que también se agrega, para que la clase sea auto ejecutable, la parte del código que está a la derecha. Eso lo pueden omitir, quitar, quedarse con todo lo que tiene que ver con el test plan. Y también lo que es muy importante es revisar todo ese código, ¿no? Que sea congruente con lo que efectivamente ustedes esperan. Entonces, van a hacer una ejecución uno a uno, digamos, un hilo, una iteración para analizar que haga lo que venía haciendo y efectivamente ya luego puede integrarlo dentro de un pipeline, dentro de lo que ustedes necesiten. Así que la verdad que está buenísimo, lo podemos empezar a usar ya. Y encima de eso, todo lo que ya teníamos hecho de JMeter DSL, lo podemos migrar y seguir aprovechando todo el ecosistema de JMeter. Vamos a hacer un resumen general de todo lo que vimos. Ahí yo les dejé un resumen de algunos pro y algunos contra. Para mí algo que es súper clave es JMeter es una herramienta adoptada y utilizada en todo el mundo, con una comunidad amplia, con constante mantenimiento, con nuevos plugins constantemente. JMeter DSL viene a complementar todo eso, a aprovechar todo lo que ya tiene JMeter y agregarle esta capa de poder utilizar o crear pruebas como código, ¿no? Y aprovechando todo lo que ya mencionábamos, utilizar nuestro IDE editor de código, integrarlo simple en herramienta de integración continua, mejorar el debugging,
hay muchas otras cuestiones, además de las que ya mencioné. Por último, tengan en cuenta que también tiene soporte para lenguajes como .NET o C Sharp y Python. También la comunidad está aportando a continuar con agregar más funcionalidades y mayor soporte a otras herramientas. Ahí les dejo el sitio oficial para que los puedan visitar. Y esto fue todo por, por acá. Muchísimas gracias por asistir. Les dejo nuevamente mis redes sociales. Van a poder encontrar los ejemplos que vimos, funcional para que los clonen. Tienen también la documentación oficial. Los invito a conectar. Muchísimas gracias, Nerdearla, por esta oportunidad. Y hasta la próxima. Hasta luego.